Bueno, y vamos a hablarle a esas personas que han estado internadas en un hospital, porque realmente nadie está exento de terminar en un hospital por una situación de salud. Quienes ya lo han vivido saben que hay personas maravillosas, prácticamente ángeles que los han tratado de maravilla, pero lastimosamente también está la otra cara de la moneda. Personas que sencillamente pasan por ahí y cuando hacen una consulta le hablan en un lenguaje que no entienden o hasta malhumorados, tal vez familiares que están haciendo consultas y no se abordan esas consultas, nadie sabe nada, malos tratos. Este tipo de situación es frecuente y por eso vamos a abordarla hoy, de la mano de un abogado y también de un doctor. Así que le damos los muy buenos días y la bienvenida al abogado Benjamín Gutiérrez. Buenos días, Benjamín. Benjamín, buenos días. Qué placer tenerlo acá en nuestra casa y también al ginecólogo Kenneth Loaiziga. Buenos días. Gracias a ambos por acompañarnos. También vamos a contar con la participación de Sergio González, que en unos minutos tiene casos muy interesantes que ya nos estaba señalando para poder enriquecer y aportar esta conversación. Vicente. Bueno, y algunos ticos nos han contado sus molestias y quejas durante el tiempo que estuvieron internados. Así que en la siguiente nota veremos algunos testimonios. Ellos aseguran que cuando estuvieron internados vivieron situaciones muy incómodas. Cada vez que se enferman se acuerdan de esas quejas que tuvieron y que nunca resolvieron. Iniciaremos con el testimonio de doña Cintia. Su madre estaba internada con una diabetes muy seria. La señora no puede ni caminar. Ella quería acompañarla porque la mujer no se puede ni bañar, pero asegura que recibió un no y de mala gana. Me ha pasado con mi mamá, sí, que la llevo y solamente ella la permiten adentro y mi mamá tiene 80 años. Usted necesita cuidarla. Obviamente, porque quiere ir al baño con un suero que se le dificulta tantas cosas. Vamos con otro caso y es el de don Gerardo. A este hombre le cuesta mucho que lo entiendan. Él dice que las enfermeras lo trataron mal por sus problemas de lenguaje cuando estaba internado. La enfermera no me contestaba. Mira, usted es un pendejo, pues, no se toma las pastillas ni nada. Entonces, es muy culpa mía, y mi no puedo tomar, no puedo tragar. Otro caso es el de doña Sara. Ella asegura que los doctores no le ponen ni atención a los síntomas que le dice. Ella enfatiza en que le decía a los doctores lo que sentía, pero nadie la tomaba en cuenta. ¿La tratan mal? ¿Le han hecho mala cara? Sí, no me escuchan. Yo siento que no me escuchan porque es como que no creen, ¿verdad? Que usted tiene un dolor y lo está fingiendo, y no es así. Y es que doña Eugenia también vivió algo similar. Ella dice que un asistente de enfermería era muy concha con ella. Hasta los hijos la encararon. Que me contestó muy feo ella, porque yo estaba muy mal, porque estaba recién operada el riñón, que me operaron. Y ella vio que yo estaba muy mal, estaba en lo que era la reacción de la anestesia y todo eso. Y ella dijo, eso es normal, eso es normal. ¿Cuáles son sus derechos cuando está internado? ¿Qué pasa si no le ponen atención, si no le explican lo que usted tiene o si lo tratan mal? Este es nuestro tema para hoy jueves. Acompáñenos en nuestra entrevista de fondo. Muy bien, arranquemos ya con el tema de fondo. Son varias las quejas que pudimos ver en el testimonio de personas que han estado internadas o que van a consultas y bueno, no son bien atendidos. Ahora, doctor, ¿por qué pasa esto? ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Por qué no los atienden bien? ¿Por qué no los entienden? Vicente, vea, estaba aquí haciendo, haciendo un análisis interno propio, porque tengo muchos años de ser médico y he pasado por todas las etapas. Sí. Desafortunadamente que hay una razón histórica mal concebida, pero llevada a la práctica durante muchos años, el comportamiento del médico ante el paciente, en donde el médico era el poseedor de la verdad y el paciente era alguien en una relación totalmente disímil, en donde el paciente era el ignorante que tenía que oír la voz del sabio y ya. Eso hoy en día no existe. Y gracias a Dios eso pasó a la historia. Entonces, antiguamente era casi como cuando la iglesia, las misas se daban en latín. Sí. O sea, el pueblo iba y escuchaba, no importa lo que dijera. Era igual con el médico. El médico, inclusive el médico tenía muchos latinazos. ¿Saben? Tenemos en herencia de toda la jerga médica muchas cosas que son del latín, que nosotros sabemos porque las estudiamos, pero que una persona que no ha estudiado latín no sabe lo que significa. Claro. Además de que para llegar al proceso, por ejemplo, de entender la enfermedad, nosotros primero estudiamos anatomía, fisiología, bioquímica, luego semiología, exploración del paciente, una serie de cosas que fuimos hilando una hasta que cuando llegamos sin darnos cuenta un día de tantos nos dijeron ya usted es médico, pero pasamos por un proceso que fue una escalera que tenía muchos peldaños y fuimos lentamente hasta llegar a la cúspide. Hasta graduarse. Entonces ahí nosotros, claro, y a nosotros nos parece, aquí hay muchas cosas,
Primero, el acto repetitivo. Yo, por ejemplo, que soy ginecólogo, tengo un motivo de consulta que es muy frecuente. Entonces resulta que yo explico, veo 20 pacientes al día, explico 15 veces lo mismo. Es el trabajo, doctor. Sí, yo no me estoy quejando de eso. Lo que les estoy diciendo es que entonces, en el acto repetitivo, para muchas personas que no tienen paciencia, llega el hastío. Y entonces, muchas veces le dicen, bueno, esto es tal cosa, y no le dan al paciente. Y lo que el médico tiene que recordar cada momento es que cada paciente que se sienta ahí es un paciente nuevo, que llega con una duda, con una enfermedad o con un problema, y que lo que necesita es saber únicamente, porque muchas veces tal vez el problema no es ni tan grave, pero información es poder. En el momento en que esa persona conoce, la verdad lo hace libre, o sea, se acaba su angustia. Por ejemplo, ayer yo vi una señora que llegó terriblemente asustada porque tenía un dolor, ella tiene un antecedente de haber tenido un cáncer de mama, entonces llegó con una mamografía y llegó, doctor, algo me pasa. La examiné, vi la mamografía, todo estaba bien, y tenía una inflamación de una costilla. Le expliqué eso, le dije, vea, esto pasa, bueno. y ya, se acabó el problema. O sea, algo que era para ella grave, un problema grave, se convirtió en, qué alegría, me voy tranquila. Pero, entonces, es lo que los médicos tenemos. Ahora, hay una cuestión también, aquí hay muchos factores, y los factores vienen de todos los ángulos, ¿verdad? Es como estar parado en el centro y que lo están atacando uno con lanzas por todos lados. Yo le hablo a usted del cansancio, de la repetición. También le puedo hablar de la juventud. La juventud es intrépida y es altanera. Los años, los golpes nos enseñan. Sí. Y aprendemos con dolor muchas veces que hemos sido groseros. Todos. Y entonces vamos suavizando la cosa y nos damos cuenta que tenemos que hablar eso, más. Doctor, esas groserías. Escuchar más. Esas groserías que usted habla, doctor. Con el tiempo. Aprender con el tiempo. Entonces, tranquilizarnos, o sea, tenga paz, reposemos, los médicos, porque el paciente está ahí con su angustia. Ese es el punto. ¿Qué hace el paciente con esa angustia cuando recibe por esa respuesta grosera? ¿Qué hace? ¿Cómo se defiende, es que ese Benjamín? es el gran tema. O sea, yo entiendo lo que dice el doctor y es muy respetable, efectivamente, que se trate o se intente de alguna manera tener paciencia e ir entendiendo poco a poco al paciente, porque además eso es parte de la profesión. Y es complicado porque efectivamente la gente está enferma, está asustada, está angustiada, no comprenden la terminología. Nos pasa igual a los abogados cuando empezamos a hablar de latinazos, que la gente no tiene idea que le estamos hablando. Pero el paciente tiene derechos y el paciente tiene toda la posibilidad legal de decir, a mí me tratan bien, uno, porque estoy pagando un servicio, dos, porque soy un ser humano, necesito que me traten bien, necesito entender el servicio que me están prestando, y si no lo estoy recibiendo, tengo derecho a reclamar en el acto y a reclamar eventualmente después en una vía administrativa, si es en un hospital público, en el Seguro Social, por ejemplo, la Contraloría de Servicios, por ejemplo, no puede poner la denuncia como tal para la investigación y eventualmente inclusive ir más allá en un tema contencioso. O sea, cualquier funcionario público, en este caso estamos hablando de enfermeras, médicos, administrativos inclusive, van a tener una responsabilidad con el paciente que haya sido maltratado. Es delicado porque el tema se las trae, o sea, es un tema de pruebas, un tema también de entender que hay momentos en que el médico va a decir, señores, yo quisiera explicarle, pero o le explico o lo curo. Y hay que correr con esos temas, pero no se puede, no se puede borrar esa línea tan pequeña que hay. Tan frágil, ¿no? Tan frágil, pero también hay que entender eso, principalmente. Los pacientes tienen derechos y tienen que saber cómo exigirlos, no solamente por el hecho de ser seres humanos, como estamos hablando, de la condición en la que están, sino además porque son administrados que están pagando por un servicio que lamentablemente a nivel de Seguro Social está debiéndonos. Bueno, yo quisiera, porque él tocó algunas cosas que son muy importantes. Tenemos casos importantes con nuestro compañero Sergio desde la calle. Vamos a escucharlo. Y ya retomamos el aire. Vamos con nuestro compañero Sergio, que bueno, nos tiene casos. De nuevo, muy buenos días, Vicente. Así es, tenemos el caso de Andrea, porque imagínese lo que es que le digan mamulona, usted tiene que aguantar el dolor. Esta es una de las quejas que tiene esta mujer cuando estuvo internada. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Giros. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que le sucede a usted? Yo estaba pidiendo una operación que me urgía, las enfermeras vinieron y me dijeron, usted tan mamulona y tan vieja, y yo les decía que por favor me la hicieran. A las 2 de la mañana el doctor estaba dormido y él se llegó a donde estaba yo y me dice, ¿cuál es la emergencia? Donde él me vio vestida de verde a mí, él llegó y me dijo, esa es la emergencia, y se retiró. ¿Qué hacía usted frente a esos malos tratos? Porque aparte me imagino que tenía los dolores,
estaba ante bastantes situaciones. Sí, estaba con dolores y yo les exigía que me hicieran la operación y nunca quisieron, ¿verdad? Y yo les exigía también salida y me decían que no, me arrebataron mi expediente porque yo quería ver el expediente y me lo hicieron arrebatado completamente. ¿Usted se lo solicita o cómo es? ¿Agarra el papelito? ¿Cómo fue la situación? Yo vine y les dije que por favor me prestaran el expediente para verlo y ellos me los arrebataron de las manos, me lo quitaron así. ¿Cómo era el trato de todo el personal en ese momento? Malo, sinceramente esto es de nunca acabar porque verdaderamente es muy malo porque tras de que te insultan, tras de que estás con dolor, te insultan, te fastidian, o sea, completamente es... ¿Se le complicó su salud por esos malos tratos, Andrea? En el momento que necesitaba la operación sí, pero a los días más bien hasta lo trataban a uno de enmendar el daño. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy con su caso. Regresamos allá hasta la casa de Giros Vicente. Ahorita volvemos aquí a San José con muchos más casos. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Claro que volveremos con más casos. Doctor, el caso de Andrea es un caso de verdad lamentable. Lo que plantea y lo que dijo en la nota es que hasta no la dejaban salir después del hospital y quería ver su expediente y se lo negaron. ¿Uno puede ver el expediente? Sí, claro. Sí, el expediente se puede ver. ¿Está en su derecho? Sí, está en su derecho. Aquí hay una cosa que ahora estábamos discutiendo, el licenciado y yo, justo antes de empezar la entrevista, y es con relación a cuáles son los derechos del paciente y cuáles los del médico. El expediente es un documento médico, es mío, pero es sobre el paciente. Yo lo construyo sobre él y él tiene derecho a tener acceso al expediente. Pero él, nadie más externo a él. Correcto. Ahora, y yo como médico estoy obligado a facilitarle ese, porque a mí, por ejemplo, muchas veces llegan y me dice el paciente, doctor, quiero una copia de mi expediente. Lo imprimimos y se lo damos íntegro, toma, ahí está. Porque yo tengo digital, pero les doy una copia del primer punto hasta la última coma del expediente para que con él hagan el paciente lo que él quiera o considere oportuno. Pero hay una serie de cosas importantísimas. Él mencionó, porque yo antes estaba explicando por qué ocurren cosas, no las estaba justificando en ningún momento, no vaya a quedar esa sensación, porque lo que dije es la juventud, el cansancio, etcétera. Hay muchas razones más. No, y perdón, Kenny, que te haga una parte. Quedó bien claro cuando empezamos la entrevista que lo mencionó Verónica, no todos los médicos, ¿no? Sí, se supone que es una minoría. Ahora, hay una cosa muy importante y es lo que yo les digo. Yo soy profesor universitario de Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, he sido profesor de la UCIMED, he sido de distintas universidades. No estoy en ellas porque ahora estoy obligado por reglamento a estar en una única universidad, entonces me quedé con la universidad, con mi alma mater, que fue la Universidad de Costa Rica, y tengo estudiantes todo el tiempo. Entonces lo que les digo a los muchachos es aprendan cosas. Si alguno de ustedes decide quedarse en la institución, en la Caja Costarricense de Seguro Social, sepan, uno, tienen un salario, hagan honor a ese salario. O sea, denle al paciente lo mejor que ustedes puedan ofrecerle. Preocúpense por el paciente y sean consecuentes con el acto al que están obligados a cumplir, especialmente porque ya tienen un salario. Y eso incluye cosas tan prácticas como, si ya la caja les paga, al paciente no se le cobra. Eso no debe ser. Eso era un hábito desagradable, perverso, que existía, que gracias a Dios la institución lo ha logrado controlar bastante bien, pero yo no sé si todavía se hará, no es resorte de mi incumbencia, no me dedico a eso, pero bueno, cosas pueden ocurrir. Pero esas cosas no deberían pasar. Y la otra cosa es el respeto al paciente. O sea, el paciente merece respeto en todos los aspectos. Y una de las cosas más importantes de esto es, la caja ha cambiado muchísimo, porque vuelvo a la tradición, se hacían cosas que no se debían hacer. Entonces, la señora de la cama 30, eso también es una forma peyorativa de referirse a alguien. Ahora ya no, ahora por ejemplo en el servicio donde yo trabajo en San Juan de Dios, la señora de la cama 30 se llama doña Juanita Pérez Ugalde y tiene su nombre ahí encima para que todos los que llevemos, que no estamos obligados a saber los nombres de todos los pacientes que cambian todos los días, nada más vemos la identificación y doña Margarita, buenos días, ¿cómo le va? Bueno. Entonces eso se fomenta a todos los niveles. Y la otra cosa, y eso lo he visto, hay mucha gente que por tradición guarda vicios antiguos en donde también sigo yo con la iglesia, el sufrimiento, ¿cómo es? El dolor purifica las almas y las acerca al Señor. Aguante, aguante. Bueno. ¿Pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, hospitales como el San Juan de Dios fueron manejados por monjas. Sí, pero... Y hay historias terribles de cómo trataban a los pacientes. Benjamín, ¿quieres que... Y entonces, en el anecdotario, en la cultura popular hospitalaria, muchas de esas cosas quedaron. Y gente que no se ha logrado
sacar ese chip de la cabeza, de darle vuelta y darse cuenta que no estamos en el medioevo y que la Inquisición ya quedó atrás. Bueno, eso fue lo que le dijeron a nuestra amiga acá. Mamulona, aguante, Andrea, Mamulona, aguante. Ese chip se saca con una denuncia. O sea, yo no quiero pelear con los médicos, porque los médicos son excelentes profesionales, son maravillosos, que exista la medicina. La Caja es una institución que hay que proteger y que hay que rescatar, que hay que levantar, pero es una institución que está enferma y que nos tiene a todos los demás enfermos a raíz de eso. El sistema está mal en muchas cosas, no solamente es el tema de si se trata o no se trata bien un paciente. Lamentablemente, para mis efectos, y lo digo como abogado, que he tenido que ver muchos temas de malpraxis también a nivel de la carrera, se ha perdido un tema de identidad en algunos casos, a nivel de enfermeras, de médicos. El mínimo, pensemos que el 95% lo hacen muy bien y son dedicados y cumplen con su juramento y lo hacen todo muy bien, pero ese 5% mancha a todos los demás. Claro. En el momento en que una enfermera pierde el concepto de que la persona que está, la muchacha que está ahí, que está por tener un bebé, está con dolor, está asustada, está angustiada, empiezan a burlarse de ella, le gustó mucho cuando lo estaba haciendo, ese tipo de comentarios, pero ahora está llorando. Ese tipo que es una barbaridad, terrible. Ese tipo de atención en la que no le estamos dando un seguimiento formal al paciente, donde queremos esconder el expediente, y eso pasa mucho en el sector público, lamentablemente. En privado evidentemente no, porque la gente tiene más cuidado, porque la demanda está a la orden del día, y adicionalmente estamos hablando que es un servicio que si no lo presto yo, no lo presto bien, van a ir a otro lado a buscarlo. En el sector público, cuando hay un tema de dudas sobre algo que haya pasado, el paciente está molesto y pide el expediente, la gente piensa me van a demandar. Entonces, pase mañana, no se lo puedo entregar, se lo voy a dar en 3 semanas, pídalo por triplicado, o sea, y empiezan a tirarlo porque no sabemos si ese expediente va a ser modificado y alterado. Recomendación, el expediente es del paciente. Como bien dice el doctor, el expediente es personal del paciente, del médico. El paciente tiene derecho a pedirlo. Yo recomiendo siempre a mis clientes, pidan el expediente directamente apenas empiezan. Lleven una copia, sáquenle una fotografía con el teléfono, pero lleven un consecutivo lo que está pasando para evitar problemas futuros. No es lo ideal estar peleando con el médico, no es lo ideal, evidentemente, ni con la enfermera. O sea, hay que tratar de llevarlo bien porque además lo están curando y están dando un servicio. Pero también ellos tienen que entender perfectamente que tienen que dar ese servicio bien dado porque le están pagando por ello. Excelente, Benjamín. Vamos a aprovechar para ir con el segundo caso de esta mañana. Sergio está listo y así que le damos el pase a continuación. Sergio. Aquí continuamos, Vero, en el centro de San José. Imagínense lo que le digan, que el producto no sobrevivió o que le hablen en chino, uno se siente extrañado. Eso asegura Wendoly que le pasaba cuando estaba internada en el hospital. Wendoly, ¿qué es lo que le pasaba a usted además de esta situación? Bueno, yo necesitaba que me operaran porque estaba muy enferma y recuerdo que me dieron términos que yo ni siquiera entendía qué era. Yo lo único que quería era que me operaran porque era un dolor insoportable, y recuerdo que cuando llegué a la sala de operaciones le hago una pregunta al doctor y me dijo, si quiere se para y se va porque aquí no exigimos a nadie que se opere. Entonces, de igual manera, cuando me levanté ya de la anestesia, tenía 2 tubos en mi boca, yo me vomito por una situación que pasé en la misma operación, y la persona que estaba ahí optó por agarrar un trapo y pegármelo en la cara. Antes comentábamos que le decían expresiones tan fuertes como no sea pendeja inclusive. Sí, de igual manera, digamos, el trato nunca fue bueno. De primera instancia era como la bendita silla de ruedas, ¿verdad? O sea, es una problemática terrible conseguir una silla de ruedas en un hospital. Cuando colapsan las camillas, tenés que, aunque vayas con miles de dolores, tenés que pararte o esperarte sentada en una silla miles de horas hasta que ellos quieran atenderte. Te hablaban como en chino también. Sí, me hablaban en términos que yo no entendía. Creo que el doctor tiene el deber de decirme a mí las cosas a como yo las tengo que entender, ¿verdad? Habían procedimientos que yo no sabía qué eran y me decía, bueno, es que le vamos a operar de tal y tal y tal cosa. Yo no te puedo decir hasta el día de hoy qué fue lo que ellos me explicaron porque nunca entendí. ¿Usted qué les decía donde le dicen términos como el producto o le comienzan a decir términos científicos que ellos estudiaron de ahí, pero uno no lo sabe? Lo que decía era decirle, ok, porque me daba mucho miedo venir y preguntarles y que me volvieran a salir con alguna conchada, ¿verdad? Aparte de todo esto, vienen y me dan una noticia, tengo 2 tubos en mi boca sin poderle contestar nada al doctor ni poderle preguntar nada más, y él me llega a decir, el producto no sobrevivió, da media vuelta y se va, sin ninguna respuesta más, y porque mi mamá lo exige a que me tiene que dar la noticia. Wendoly, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves con su testimonio. Regresamos allá hasta la casa de Giros. Vero, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, Wendoly pasó una situación muy difícil. Sí. Y primero, cuando usted está así vulnerable y que le hablen en chino, literalmente, como decíamos, términos como el producto o que te lleguen a dar una noticia, como bien lo señalaba Benjamín, que estaba entubado y no podía responder. Sí, hay un derecho a la información. También hay que ver en qué condición estaba el paciente, evidentemente, en el momento, porque hay también, una vez más, primero hay que pensar en salvarle la vida,
y a curarle y después en lo demás. Sin embargo, no se puede cortar ese después. Hay que informarle al paciente lo que tiene. El paciente tiene derecho a saber qué condición está, tiene derecho a que le expliquen con palabras que pueda comprender la condición en la que tiene, la condición que tiene, e inclusive que autorice un procedimiento que le van a realizar. O sea, el hecho de que yo tenga una emergencia no significa que puedan hacerme lo que quieran, porque hay montones de situaciones en las que pueden modificarse la condición y la razón por la que me van a atender o no atender. Hay gente que va a decir, por razones religiosas yo no dejo que me saquen sangre y demás, entonces hay un tema de autorizaciones también. Es muy importante que la gente sepa eso y que tenga claro que puede pedir la información clara, que tanto el médico como el pasante como el enfermero tienen la obligación de darles información. Si no se la está dando es cuestión de prueba, simplemente verificar quién nos puede atender, quién puede darles una ayuda, pedir que alguien más la atienda, llevar un control de lo que está pasando. Es complicado, o sea, y es muy complicado. Yo sé que para el doctor en este momento debe ser complicadísimo más porque estamos en un tema donde parece que todos se enfocan en atacar al médico y eso, no es lo que se busca. Aunque la gente esté molesta por muchas razones, hay que entender que el servicio médico es necesario y que se da con la mejor intención. Sí. Pero hay derechos y la gente tiene que saberlos, seguirlos, conseguir la prueba y en caso que realmente se dé una anomalía seria, o sea, el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública exige a la administración, haya un acto legal o ilegal, resarcir ese daño. Entonces, si usted tiene las pruebas como tales, puede denunciar formalmente en Contraloría de Servicios inicialmente, y si no en vía judicial, una anomalía de ese tipo. Pero lo primero que tienen que hacer es comprender también, yo estoy en un lugar donde tengo miedo, donde estoy angustiado, donde me van a atender, donde puede que algo me duela, pero donde estoy también buscando ayuda, donde me van a ayudar. La gente que está en un hospital, salvo casos muy especiales, está ahí para ayudar y van a tratar de hacerlo de una u otra forma. Así es. Vamos a aprovechar y damos el paso al siguiente caso, que Sergio ya está listo, es un caso muy importante y queremos aportarlo de una vez. Así es, Vero, continuamos porque Javier asegura que por culpa de un guarda le explotó un tumor que tenía en su cuello y él hoy nos va a contar su historia. Muchísimas gracias por estar acá, Javier. Bueno, es que digamos, yo llegué a las emergencias para que me ayudaran porque me estaba doliendo demasiado y ya eran de 8 de la mañana a 3 de la tarde y me han atendido y yo fui a hablar con una enfermera y ella me dijo que me esperara adentro y llegó el guarda agresivamente, me agarró el cuello y yo le dije que no me agarrara el cuello porque estaba recién operado. Las palabras de él fue que no le importa. Me agarró más duro y me explotó la bombita que tenía de infección. Después llegó estaba haciendo forcejeo con él y llegó un enfermero y me pegó la cara al piso y me la estalló por completo. Javier, pero usted no se puso malcriado en el momento cuando entró al hospital. No, nada que ver. Yo llegué a leer calmadamente y el guardia de seguridad llegó a agredirme, nada más. ¿Qué hacen cuando supuestamente con la aseveración que usted hace el guarda le estalla eso? Ya sinceramente me enojé un poco y le dije que por qué él hacía eso y después llegó el enfermero cuando él me tiró al piso. Yo le dije, no, está bien, yo voy a salir, pero ya yo estaba todo completamente lleno de sangre. ¿Qué le dolía a usted cuando llegó? Todo el cuello, sinceramente, aquí y era sin explicar ya. En este momento, ¿cómo está esa situación? Porque ahí veo que anda inclusive la venda, anda tapada la herida. Porque por desgracia se me abrió, entonces tengo que andar tapado y si me la destapo, ahí está dando un pellejito ahí, carne que ya está cayéndose. Vamos a girar un poco, Javier, por favor. Aquí, como ustedes pueden ver, ahí tiene Javier la herida. Incluso aquí se le ve una parte de la cirugía. Usted tiene que limpiarse esa herida todos los días, me imagino. Sí, exactamente, 3 veces por día. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con su testimonio. Fuertes afirmaciones hacia usted. Nosotros regresamos allá hasta la casa de Giros. Muchísimas gracias a estas 3 personas que nos colaboraron hoy con su testimonio aquí desde el centro de San José. Vero, adelante. Gracias, Sergio. Muy amable y muy amable también las personas que nos colaboraron. Doctor, una situación como esta preocupa porque incluso ni siquiera es personal no sé, no es una enfermera, no es un doctor, es un guarda el que está agrediendo, como asevera este muchacho, e empeorando su situación. Sí, o sea, hay tantas cosas que han salido durante la conversación que yo casi le iba a salir en la entrevista a él porque le quería preguntar unas cosas también. Le voy a decir que me quiten a Verónica y a Vicente, pues yo necesito hablar con él aquí en cámaras y que aclaremos cosas. Pero es que es demasiado, o sea, tengo muchas historias, tengo muchas cosas que decir y el tiempo yo sé que no es suficiente, pero bueno, desafortunadamente hay cosas, defectos del sistema que van en contra de los pacientes. Uno de los defectos del sistema es que el sistema está saturado a todo nivel y la gente necesita respuestas.
y no las obtiene muchas veces en los niveles primarios donde llega, porque necesita ser referido a un especialista, entonces ya ese paciente fue a un servicio primario donde debieron haberle solucionado su problema y no se le resuelve. Entonces tiene que esperar por una cita. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que muchas veces se van a los servicios de emergencia. Si uno entra al servicio de emergencias del San Juan de Dios, es como entrar a un hospital de campaña en Vietnam. Sí. Una locura. Y también, entonces, la gente que está ahí, la gente que llega, merece un servicio, merece ser atendido, tiene el derecho a ser atendido. Correcto. Pero resulta que usted tiene un servicio que está diseñado con 5 médicos para atender una población que llega a emergencias en donde entran pacientes que requieren cirugía de emergencia, baleados, con apuñaladas, con heridas, traumas, fracturas, accidentes de tránsito. Entonces, una vez conocí a un profesor norteamericano de Johns Hopkins que me contaba algo, decía que uno como jefe tiene que estar en capacidad de poder hacer lo que uno manda hacer a sus subalternos. Eso es ideal. Así es. Me dice, cuando yo estaba en Vietnam, porque él fue a Vietnam, a mí me mandaron, la primera vez que me mandaron a clasificar heridos, entonces me dieron 3 etiquetas, una verde, una amarilla y una roja. Claro. Entonces yo tenía que clasificar a los pacientes siguiendo la lógica que les voy a exponer. Verde es el paciente que tenía heridas menores, una herida en un brazo, cualquier cosa mínima, que sabíamos que si con cualquier intervención rápida lo íbamos a salvar y lo íbamos a reincorporar por lo menos a su vida civil. Amarillo era el paciente que ya estaba más grave, que tenía menos posibilidades de sobrevivir. Y rojos eran los pacientes gravemente heridos, que tenían menos expectativas, entonces eso los dejábamos de último, porque primero salvábamos a los que estaban mejor, y si ya cuando estábamos todos desocupados quedaba tiempo, entonces salvábamos, intentábamos salvar a esos. Si ya se había muerto, parte sin novedad. Yo no estoy diciendo que en nuestros sistemas tenga que ocurrir eso, pero lo que ocurre es lo inverso, se le da prioridad al paciente grave. Entonces usted llega con un problema que no es grave y lo hacen esperar horas en los servicios de emergencias porque no están diseñados para eso. Sí, claro. Entonces, aquí tenemos un gran problema. O sea, en donde hay guerra. Culpa y responsabilidad de tanto actores como pacientes, es decir, como personal médico, como paciente, la institución como tal. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo, Claro. pero el problema es que nosotros desearíamos en los servicios de emergencia, por ejemplo, que los pacientes acudan, los que no son de emergencia, acudan a las consultas regulares. Sí, pero la consulta regular te la van a dar 6, 7 años después. Ahí años el después. problema, entonces tenemos que el sistema está colapsado. Bueno, entonces el sistema está mal. Entonces Por eso, hay que pero ver cómo cambiar el sistema. El problema es que el que está ahí es un soldado de batalla, no es el que dirige el sistema. Sí, pero es que no estamos en guerra, doctor. O sea, No, y yo lamentablemente sé. cuando hablamos del Yo sé, tema de pero- Vietnam suena muy lógico y es cierto, pero Costa Rica no está en guerra. Yo sé que no. Y no debería estar en tal guerra. vez tenemos una guerra en los sistemas de salud. Bueno, la caja nos tiene en guerra entonces. Pero si la caja a nos eso tiene en guerra hay que podemos cambiar el llegar sistema. como conclusión. Y yo preferiría entonces pensar más que con una conclusión en dar propuestas. La caja tiene que cambiar, el sistema cambia y es fácil cambiarlo. O sea, yo no sé por qué cuesta tanto que los políticos de este país digan no cambiemos las cosas. Y cambiar Costa Rica es facilísimo. Yo les aseguro que una persona que quiera hacerlo en un año arregla este país. ¿Qué sucede? La caja no tiene la posibilidad de darle servicio. Eso lo tenemos claro todos. O sea, tiene el mayor presupuesto, pero tiene una saturación de demanda tremenda. O sea, hay demasiada gente pidiendo el mismo servicio y la caja está imposibilitada de darla. Entonces, ¿qué hacemos? Liberemos a la caja, que la caja controle, que siga dando el servicio como tiene que darlo, solidariamente como tiene que darlo, pero que permita que otros centros y otros médicos particulares den ese Eso sería servicio ideal. pagado por la caja, porque Sí. yo estoy pagando un seguro. Claro, Yo claro. tengo una Para trabajadora poder- en la oficina que tiene piedras en los riñones. La niña está orinando sangre, o sea, es delicado. Me parece a mí que es delicado, al menos. Sí, obvio, Tiene cita para agosto del 2020. Le dicen, no, Bueno, no está perforado el riñón. Catherine, no está perforado. Ella llega y sigue trabajando, por supuesto está mal. Es una muchacha que no tiene un servicio por el que está pagando. O sea, si yo pago un servicio, y una vez hemos dicho esto antes en diferentes medios, si yo voy a comprar una hamburguesa y pago 1,000 colones por la hamburguesa, Venga, la paso el semana que mostrador viene y me a dicen que buscarla. pase en 6 meses, yo me devuelvo y me devuelvan mi plata y voy a Claro. comprar la hamburguesa enfrente. Claro. O sea, la caja es igual, yo estoy pagando por un servicio. Y hay un Debería tema de recibirlo. hay un tema de contraprestación de derechos constitucionales fundamentales, que es el tema del derecho a la salud y el tema de la solidaridad. ¿Qué es más importante? Perdónenme, o sea, yo tengo que ser solidario, estoy de acuerdo, pero yo tengo también derecho a ser atendido de una vez. Tomo las palabras y parafraseo lo que dice el doctor, Costa Rica no está en guerra. Y si está en guerra simple y sencillamente porque nos está permitiendo nuestros gobernantes, que lo están haciendo bastante mal, y lo digo a criterio personal evidentemente y con toda propiedad,
no permiten que sigamos adelante. Si estamos pagando un seguro, el INSS, para no pensar, para que la gente no salga mañana diciendo que Benjamín Gutiérrez está diciendo que si queremos privatizar todo, no, el INSS es público, yo tengo seguro del INSS y seguro de la Caja, tengo más de 50 trabajadores asegurados en la Caja y ninguno de ellos va al seguro social porque no los pueden atender, entonces pagamos el seguro y pagamos el servicio privado, eso está mal, habiendo médicos capacitados para dar ese servicio directamente, pagados por la Caja como un seguro, como uno más, y sino que la Caja regule, que obligue a que todos estemos debidamente asegurados, que estemos todos los patronos debidamente dándole el seguro correspondiente a nuestros trabajadores, pero que atendamos a donde nos den el servicio de una vez. No es posible que un tema de salud tengamos que esperar días, meses, años, por Dios, a que nos atiendan. Yo tengo una pregunta. Yo sé que eso es una cosa de dinero también, y tal vez nos vamos a desviar un poco, pero es parte de lo mismo. Yo como empleador, si me atraso un día, llegan y me ponen un sello en la puerta. Correcto, así es. ¿Cómo hay instituciones que le deben a la Caja 800, 1.200 millones de colones? ¿Dónde se acumulan esas deudas? Correcto. Tendría que vivir yo como 40 vidas completas con mis empleados para llegar a ese monto de deuda. Sí, pero la Caja llega y nos cierra a las... O sea, a mí sí me cierra. A mí, por supuesto, claro, también. Claro. Pero entonces, si yo mando un trabajador, no lo atienden. Y siguen operando las empresas, es lo más interesante de todo. Y yo quisiera retomar algo de la primera entrevista, con respecto al acompañamiento del paciente enfermo en un hospital. Eso ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, la institución ha abierto las puertas, inclusive hoy en día se les permite a los esposos, se les permite asistir a los partos, cosa que antes no se les dejaba ni entrar, ni siquiera la señora hacía la labor en conjunto, en un lugar donde habían 4 embarazadas que estaban pariendo todas, 4 del otro lado, y los maridos no podían estar. Ahora ahí se les permite a los acompañantes por lo menos estar un rato con ellos, se les permite a los maridos entrar al parto. Pero también es un poco, la visita del pariente es un poco como las etiquetas que mencionaste hace rato, ¿no? Color verde, amarillo y naranja. Sí, ahí hay restricciones todavía, pero ya se permite más acompañamiento. Lo que pasa es que hay que hacer toda una tramitología para poder llegar a eso. No es de puertas abiertas. Claro, ahí tenemos otro problema también, que la institución vela por eso. El saqueo hormiga de los hospitales. Sí, bueno. La gente llega a robarse las cosas del hospital. O sea, del hospital un día de veces robaron una cámara, una computadora del servicio de medicina nuclear del San Juan de Dios que vale no sé cuántos miles de dólares y que no le sirve a nadie para nada. Solo para una máquina de medicina nuclear para exámenes específicos. Y nos quedamos sin eso porque se la robaron. ¿Por qué? Porque entra la gente al hospital a ver qué se lleva. No, y también llegó la señora aquella que se hacía pasar por enfermera y empezó a hacer eutanasias. Bueno, sí, también una señora que se eso fue hace 5 o 6 años, recuerdo. Entonces no es tan fácil como abrir las puertas del hospital y decir, ok, venga todo el mundo. En eso hay que tener cuidado, doctor. Ahora, si usted se para en la puerta del San Juan de Dios, o sea, el tránsito ahí es como estar en la avenida central. De gente que entra y sale. Pero una vez más, el tránsito es grande también porque solamente se puede dar el servicio ahí. Entonces la gente va a emergencias evidentemente porque si tengo que esperarme una cita no lo hacen. Es complicado. Para los médicos yo sé que es muy complicado y no lo dudo. También tenemos clientes médicos, o sea, evidentemente que hay que defenderlos por esas líneas. Y es muy complicado cuando tienen que darle un servicio a tantísima gente. O sea, ustedes, los médicos que trabajan para el Seguro Social, se convierten en eruditos. O sea, son gente que tiene 3, 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil operaciones. Que uno dice, por Dios, yo quisiera tener 7 mil juicios en toda... y pues la expertise es tremenda. Le paso la hoja de vida. Exactamente. Pero digo que decir, dicen, hice tantos juicios, pero aquí me regalaron una cirugía. Pero tienen la posibilidad de tener tal nivel de expertise, pero el sistema tampoco les permite. Cuando te miran un paciente y no tienen tiempo ni respirar, y entra otro, y entra otro, y entra otro. El problema no son los médicos y las mismas enfermeras. El problema es el sistema que hay que cambiarlo. Sí. Pero bueno, con eso concluimos, porque como bien decían, es un tema que podríamos... Ahora cuando estábamos arrancando... Apenas estaba calentando, otro día tendremos, no, pero lo retomaremos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Mucho gusto.